Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad, en este video, te voy a mostrar 10 discos en los tres formatos, en CD, en cassette y en vinilo, que están cumpliendo este año, en el 2024, 40 años, pero más uno, o sea, 41 años. Es una modalidad que se me estuvo ocurriendo, decir, bueno, voy a mostrar discos de ese año. Hice una selección de 10 justamente de mi colección y bueno, ahora te las paso a mostrar. Así que comencemos. Bueno, para comenzar te voy a mostrar el primer disco, como te decía en la presentación, que cumple 40 años más uno, por lo cual 41 años, y es Jackson Browne y Abogados Enamorados. Este es un disco realmente muy tranquilo, muy buen disco como para escucharlo en un momento, como te decía, que no busques algo que te levante, sino algo que te mantenga en un clima. Está muy bueno este disco. A mí me atrajo mucho en su momento. Te muestro, mira, la portada con este auto hundiéndose, con la luna, parece el sol, pero me parece que es la luna de fondo. Después, mira, por la parte trasera tenés a los músicos, las fotografías bien de la década del 80. Y respecto al disco, lo tengo la verdad que en un estado muy bueno. Es de la discográfica Asylum. Mira, excelente, con una etiqueta muy bonita. Y este disco fue producido por el mismo Jackson Browne. Así que bueno, el primer disco que te muestro, Abogados Enamorados, de Jackson Browne. Bueno, en esta ocasión, el segundo disco que te voy a mostrar es partitura para El llanto de un bufón de el grupo inglés Marillion. Este te lo estoy mostrando, bueno, en un formato de cassette, que lo conservo realmente en un estado excelente. Primero te muestro, mira qué bonito. Es un cassette que suena realmente muy bien. Estamos hablando de un disco que tiene 6 temas solamente, pero muy largos o largos, son de aproximadamente 8 minutos cada uno, algunos de 7, de 8, de 9, un promedio de 8. Una característica que creo que me atrae mucho es la portada, el diseño que tiene. La verdad que tiene muchísimo para ver, desde ese bufón justamente tocando un violín. Hay un montón de detalles para poder examinar un poco más la portada del disco. Este disco, para los que son amantes del rock progresivo, es un disco que no puedes dejar de tener o escuchar en su defecto. Y para los que les gusta el rock más clásico de los 80, pasan dos cosas, me parece a mí. O lo odias o lo amás. Realmente es un disco excelente de rock progresivo y en este caso conceptual sobre todo. En este disco aparece su miembro fundador en las baterías, que es Mick Pointer, que tocó hasta finalizar la gira promocional del disco y luego fue despedido por sus compañeros por el bajo rendimiento que tenía con el instrumento. Y en su lugar ingresa Ian Mosley, que fue el baterista que tocó con el grupo en las épocas doradas de Marillion. Realmente un baterista excelente y que bueno, fue también uno de los que nosotros tuvimos en el oído con los álbumes posteriores y trabajos que han realizado posterior justamente a este discazo. Así que Marillion, partitura para El llanto de un bufón, es el segundo disco que te muestro. Ya llegando al tercer álbum, te muestro Talking Heads y su disco Speaking in Tongues. Este es el quinto álbum de la banda. Realmente, bueno, es un discazo. Este es un discazo, a mi parecer, debe estar entre el segundo, máximo tercer disco favorito de la banda. Este es un disco totalmente funky, súper bailable, súper bailable. Es un disco que lo pones y te da ganas de moverte, bailar. Es un excelente disco. Tiene unas líneas de bajo realmente excelentes y unos sintetizadores que acompañan muy bien y hablan casi por sí solos dentro de la misma producción. Realmente era todo una incógnita la producción de este disco, porque es el primero justamente posterior a la salida de Brian Eno de la producción de los discos anteriores de ellos. Entonces era ver qué podía llegar a pasar y realmente
como te decía recién, es un tremendo disco que han logrado justamente sin la producción de Eno, con la identidad propia de la banda, sobre todo encabezada por Vaim y sus secuaces. Yo creo que este disco, en lo personal, está a la altura tranquilamente de Remain in Light, otro discazo de ellos, ¿no? Te paso a mostrar el sobre interno que trae, con letras, con algunas notas también, está muy bueno. Y esta edición que es nacional acá en Argentina, mirá qué belleza, en un color azul excelente. Este es la verdad que un discazo digno de tener. Si te gusta toda la movida de los 80, un poco más bailable, saliendo un poco de lo que es el rock duro de esa época y teniendo un poco de pop, de rock pop, de algunas líneas bailables. Así que Speaking in Tongues de la banda Talking Heads. Allá por el año 1983 aparecen unos muchachos de Estados Unidos y empezaron a sonar de una manera diferente a lo que se estaba escuchando y nos dejaron esta belleza. Ellos son R.E.M. y su disco Murmur. Este es el disco lanzamiento de R.E.M. Realmente es un disco que luego vos de cada escucha, por lo menos me pasa a mí, seguís encontrando cosas nuevas, te va dejando, es como que las letras inclusive te dan a entender cosas para que vos tomes tu propia decisión y tu propia conclusión de lo que estás escuchando. Este es un disco que para la mayoría de los fans de R.E.M., gran parte de ellos, estuve investigando un poco, a mí me gusta mucho pero no soy tan fan, lo tienen como el disco de R.E.M. Al momento de lanzarse era un disco inusual para la época, por lo cual fue y pasó a ser un disco diferente, como te decía, todo lo que se estaba escuchando. Este disco tiene muchos toques de lo que es rock alternativo de la época y algo de post-punk también podés encontrar aquí en este sonido. Es, repito, un disco místico, misterioso. Cada escucha que le das encontrás alguna cosita nueva y eso a mí me encanta en los discos, ir investigándolo y encontrando cosas diferentes. Realmente es un disco que, te guste o no mucho la banda, no puede faltar en tu colección. Realmente un discazo, y lo digo con todas las letras, de R.E.M. Trae un inserto chiquitito con los integrantes súper jovencitos y bueno, el CD, nada, clásico, ¿sí? Excelente. Así que bueno, Murmur de la banda norteamericana R.E.M. Bueno, ya llegamos a la mitad de lo que es este repertorio de discos, de 10 discos que te voy a mostrar, que están cumpliendo 40 años más uno, como te dije en la intro, 41 años, y nos encontramos con, antes de mostrártelo, te quería comentar que cambiamos rotundamente el género musical, la onda que veníamos mostrando de rock, de pop y demás, y nos vamos a canción de autor con el grandioso cantautor justamente español, Joan Manuel Serrat, y su disco Cada loco con su tema. Este es un terrible disco, la verdad que yo no sé si soy tan fan de Serrat, sí me gusta un poco más Joaquín Sabina, pero bueno, me gusta mucho la canción de autor, por lo cual, bueno, Ismael Serrano, Sabina, el propio Serrat, Silvio Rodríguez también son cantautores que realmente escucho y me gustan, ¿no? Me he cruzado con este ejemplar, realmente es un formato gatefold, mira qué bonito, trae todo como, a ver si se llega a ver ahí, todo como dibujos, también por la parte trasera, con algunas leyendas. Este disco fue producido íntegramente por Serrat. Gran parte de las canciones justamente de este disco están en su repertorio habitual que hace en vivo. Es el disco número 17 de este animal musical. De hecho, fíjate que estaba muy joven todavía y ya 17 discos, así que no estoy diciendo nada nuevo del cantautor español. Después en este disco nos encontramos con De vez en cuando la vida. Me llega muchísimo, me parece que si no has escuchado, no le has dado una escucha a ese tema, prestale atención. Es un disco, a mí me emociona mucho cada vez que lo escucho y lo he escuchado varias veces y me sigue emocionando. Realmente llega mucho, es un tema muy fuerte, unas letras excelentes.
Cada loco con su tema, Algo personal, Sinceramente tuyo. Esos fueron los singles difusión que ha tenido este pedazo de disco. Y una particularidad que tiene también, que me he cruzado con el mismo disco, pero en el formato de cassette. Lo he conseguido a un precio muy accesible, por eso lo compré. Así que tengo el mismo disco, perdón, en ambos formatos, y realmente muy contento con ello. Así que Serrat y Cada loco con su tema. Volviendo, bueno, al heavy metal, acá ya nos ponemos un poquito más a tono con el rock, con el heavy, con la música un poquito más pesada. Te muestro esta belleza de Iron Maiden y su disco Peace of Mind. Bueno, qué decir de este disco para muchos fans de la banda. Está entre los 3 mejores discos de toda su discografía. Para los que no son tan fanáticos o no conocen tanto a Maiden, entran muy bien con este disco porque tiene algunos temas excelentes. Este es el primer disco en el cual participa en baterías Nico McBride, suplantando a Clive Burr, que deja la banda por problemas de salud. Que logró también la banda con el ingreso de Nico McBride, mucho profesionalismo. Es de hecho un baterista mucho más técnico que la crudeza que les podría dejar en ese momento Burr a la banda. Este disco, para los críticos musicales, realmente es un discazo. Lo tienen con muchas estrellas respecto del total. La verdad que es un excelente disco. También tiene, bueno, uno de los hits, que es The Trooper, que realmente para los que no son tan fans te hace el enganche para poder ingresar en este disco. Pero bueno, los que nos gustan mucho más Maiden, tenemos otras joyitas también, qué sé yo. Revelation, Flight of Icarus, Quest for Fire. Que Revelation y Flight of Icarus, también te quería decir esto, fueron escritas por Bruce Dickinson. En este disco comienza la composición de letras de Bruce Dickinson y realmente se nota. Empieza la explosión en la carrera de Dickinson dentro del propio Maiden. El disco nos trae un inserto, mira, ellos cenando con un cerebro, haciendo alusión a la mente, a Peace of Mind, obviamente. Acá tenemos las letras y el disco es de color negro, con también una excelente galleta o etiqueta que nos trae. Así que bueno, nada, te dejo acá un discazo del género del heavy metal. Me parece que es un disco que tenés que tener en tu colección, y si no lo hiciste, empezá por lo menos a escucharlo porque no te vas a arrepentir. Peace of Mind de Iron Maiden. Llegando al 7º disco que te voy a mostrar, nos encontramos con realmente este disco a mí me gusta mucho, que es Flick of the Switch de AC/DC. Este realmente es un discazo para mí. Quizás para los que no les gusta tanto AC/DC, comparando con Back in Black, que tiene muchos hits, este no tiene tanto, entonces es un disco un poco más difícil de entrar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del 9º álbum de la banda. Este disco tiene una particularidad, que fue grabado en Bahamas, y la verdad que se logró un sonido bastante más crudo a lo que se venía haciendo, y se asemeja mucho a la era de Bon Scott. Este disco fue producido por los hermanos Young. La verdad que tiene unos riffs muy sólidos, lo que son las guitarras están muy bien, todo el disco, todos los instrumentos están muy bien también aquí, y es un disco lamentablemente muy subestimado por los críticos, pero repito, a mí me gusta y mucho este disco. Es un disco que sale de lo comercial de AC/DC, pero es lindo para escucharlo y vas a notar un rock un poco más crudo aquí. También, bueno, además de ser subestimado por los críticos, como te decía, la propia banda también lo subestima bastante y lo deja bastante de lado. Caso en los conciertos en vivo, o sea, no se tocan temas de aquí, o no he prestado atención, pero me parece que no.
y me parece como que hay que darle un poquito más de importancia a esta obra maestra de ellos. La verdad que el disco excelente, mira, Atlantic, muy lindo. Lo tengo también aproximadamente en el año 90 y pico. Es un disco que atesoro mucho y valoro mucho y realmente me gusta. Así que Flick of the Switch de AC/DC. Bueno, ya nos encontramos en el octavo disco de esta selección que te vengo mostrando y nos vamos a un clásico de los 80 que es Eliminator del grupo, del trío ZZ Top. Este grandioso trío realmente es un disco excelente para entrar a la discografía de ellos. Este disco tiene la particularidad de tener ese rock and blues bien marcado como ellos lo llevan, un poquito también un poquito más pesado, ¿no? Pero no deja de ser un rock and blues que tiene unos toques de sintetizadores que se usaban en la época, pero en la medida justa a mi parecer. Acá tenés canciones como Give Me All Your Loving, como Sharp Dressed Man, Tag. Esas son por ahí las tres canciones que te puedo destacar más del disco, además de las otras que son excelentes, ¿no? Ese toque de sintetizadores que te hablaba logró también insertarlos comercialmente un poco más para la época, ¿no? Y bueno, con este disco ellos también pudieron tener ese pequeño ingreso por la ventanita a lo que era la movida del New Wave de la época. Bueno, resumiendo, es un álbum excelente para escuchar, muy lindo de escuchar, y justamente con esta obra fue los que lo lanzó a ellos a su fama comercial, y no fue casualidad que con este álbum tuvieron 10 veces más venta que sus álbumes posteriores. Esta edición es una edición nacional, trae un sobre interno con este auto de época, ¿sí? Y también una maravilla, fíjate el color del disco en este gris medio transparente, la verdad que una belleza de Warner Records, una belleza musical. Así que Eliminator es el disco que te muestro de ZZ Top, el número 8 de esta lista de 10. Llegamos al noveno álbum que te voy a mostrar de esta sección de los 40 años más uno de estos discos que te vengo mostrando, y nos encontramos con una belleza que está sin abrir, va a ser próximo a hacer un unboxing, que es Def Leppard y su disco Pyromania, una belleza del hard rock de los 80, del rock and roll de los 80. Acá nos encontramos con el tercer álbum de estudio de la banda. Yo creo que hay bandas que han lanzado en determinados momentos un disco justo para la época, para la era, para el momento, como te digo. Bueno, este es el claro ejemplo. Así todo, tuvo un éxito altísimo comercial, este disco que lo desplazó para arriba a Def Leppard de una manera excelente. Ya venía Def Leppard con su éxito comercial, pero este fue el disparador para que fuese más masivo. Nos encontramos con un disco de un hard rock ochentoso con unos riffs excelentes, la verdad que es un clásico y te recomiendo tenerlo en tu colección también. Este es un disco esencial de la época y de la banda. Este trabajo a Def Leppard le dio unos rendimientos económicos altísimos por la cantidad de ventas que ha tenido, y se sigue diciendo hoy día, y hay mucha gente, es totalmente respetable porque estas son opiniones, en este caso personales mías, que Def Leppard es una banda sobrevalorada. Yo en lo personal me parece todo lo opuesto. A mí me parece una banda que se ha ganado, y con todas las creces, el éxito que tiene y las ventas que ha tenido de los discos que han producido. Así que Def Leppard y su disco Pyromania. Bueno, y ya estoy llegando al final de este resumen de los 10 discos que te quería mostrar, que cumplieron 40 años más uno, lo vuelvo a repetir, porque la verdad que me parece una muy buena temática como para poder mostrar excelentes discos que han salido y que quizás nos quedan un poquito en el olvido por la cantidad de años que hace que han salido a la luz, ¿no? Bueno, el último que te voy a mostrar es Kill 'Em All de Metallica, terrible debut de esta banda. Acá nos encontramos con metal de la pura cepa. Es un disco que me parece que tiene muy poca producción, por eso considero que
es todo el mérito de los músicos, de la impronta que le han puesto, porque se comentaba e investigado que la producción no fue muy buena de este disco, repito, desde la parte de la producción. Pero bueno, todo lo que escuchamos se le atribuye todo ese mérito o gran parte a los músicos. Acá los temas que a mí más me gustan en lo personal: Hit the Lights, me parece un temazo, Whiplash, y bueno, el Seek and Destroy, que fue, me parece, no sé si fue el single de difusión, pero fue uno de los temas más conocidos de este lanzamiento de Metallica. Esto es thrash metal rápido, furioso, con unos riffs bárbaros y unos solos, la verdad que bastante explosivos, que lo llevan a tope y lo hacen ese disco bastante salvaje. Y en este disco, bueno, Cliff Burton la verdad que logra uno de esos tonos más reconocibles de la época y la verdad que lo lleva a tope y hace que sea único. Y este sí, realmente es un álbum de metal de los 80, súper clásico y bien de la vieja escuela. Así que te recomiendo que lo compres si no lo tenés. Y bueno, cualquier fanático de Metallica te va a decir que sí, que es así, que es un discazo, porque realmente es un muy buen disco de Metallica. Así que Kill 'Em All de Metallica. Bueno, y ya cerrando con esta selección de 10 discos que pude hacer de mi colección, de discos que han cumplido 40 años más uno, o sea 41, son del año 1983, pude mostrarte en diferentes formatos, que también era una de la idea principal antes de hacer el video. Nada, si llegaste a este lugar del video, más que agradecido, te pido que te suscribas si no lo hiciste. Bueno, que actives la campanita, como siempre se dice, para que te aparezcan cuando subo nuevos videos. Le des un like si te pareció que estuvo copado. Bueno, y déjame en comentarios qué discos que no mostré tenés vos o te parece que podía haberse también puesto en esa lista de discos de 40 años más uno, o sea 41. Déjamelos en comentarios, así podemos ir agrandando también ese oído musical y escuchando, investigando y así interactuando con toda la comunidad del canal. Así que bueno, sin más, gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.